Ahora sí, chicos. Entonces, iniciamos con el primer tema del día, que es los extranjerismos, página 114, muchachos. Bueno, vamos a empezar por definir qué es un extranjerismo. ¿Quién conoce ese concepto? ¿Quién me puede decir qué es? Los extranjerismos no son palabras que vienen como combinadas del otro lado. Bueno, gracias por la Yo intervención. sé, mister. A ver, lo escucho, mío. Son palabras que adaptamos de otros lugares. Muy bien. Dusan y Barbosa tienen razón en lo que dicen. No completamente, no usan el término adecuado. Los extranjerismos, ¿cierto? Es cuando tomamos palabras de otra lengua, de otro idioma, ¿cierto? Y las tomamos para nuestro idioma propio. Hay diferentes clases de extranjerismos, dependiendo si los hispanizamos, por ejemplo, cuando hispanizamos las palabras, o si las tomamos totalmente como son del idioma, o si las modificamos. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué tipos de extranjerismos hay. Entonces, vea, para confirmar lo que decían los compañeros, llamamos extranjerismos a todas las palabras de una lengua que han sido tomadas de otras lenguas en cualquier época de su historia. Con el español, bueno, acá hay que aclarar, con el español se consideran extranjerismos las palabras traídas de otros idiomas, menos las palabras que vienen de las lenguas prerromanas. ¿Cuáles son las lenguas prerromanas? Pues las lenguas que están antes del latín, ¿cierto? Incluyendo el griego, el árabe, todas estas palabras, de donde se empezó a construir todo el español, ¿cierto? Después del latín y el griego, después del latín, todas esas lenguas que han salido, los italianismos, los anglicismos, bueno, los calcos, los americanismos, todo eso sí, pero como tal, digamos, las palabras que vienen del latín y el griego, no, esas sí hacen parte como tal de nuestra lengua, porque nosotros provenimos de esas lenguas, bueno, nuestra lengua proviene de ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver qué tipos de extranjerismos podemos ver en el español. Entonces, están los germanismos, ¿cierto? Que son palabras que han sido adaptadas del alemán, ¿cierto? No se dicen como realmente pues son en alemán, sino que se han adaptado con el tiempo, ¿cierto? Como la palabra guerra, blanco, guarda y yelmo, ¿cierto? Palabras que hemos heredado de los arabismos, pues los arabismos son provenientes de las lenguas árabes, ¿cierto? Tenemos palabras como aceite, alfiler, albaricoque, ojalá. De americanismos, bueno, de americanismos sí tenemos varios porque nosotros de hecho también creamos, ¿cierto? Americanismos. O sea, bueno, patata, chocolate, huracán, caimán, las palabras provenientes de las lenguas indígenas como los nombres de muchas plantas, ¿cierto? Son americanismos, son palabras provenientes de lenguas aborígenes que se han incluido. Tenemos los galicismos. Los galicismos son palabras que se tomaron con el tiempo de las lenguas... Gales. Sí, del galés, ¿cierto? Estas lenguas que se ubican como en Irlanda, Escocia, y todas estas partes del norte de Europa. Palabras como chalet, ¿cierto? Que es lo que le decimos al chalet, que es las cabañitas esa. Jardín, garaje, bueno, que jardín es más del francés que como tal del galicismo. Garaje y plató. Hay anglicismos, bueno, el anglicismo sí nos abundan tanto palabras como hemos adaptado, ¿cierto? Es decir, hispanizado, como palabras que sí mantenemos como el inglés. ¿Qué palabras mantenemos del inglés, por ejemplo? Sándwich, esa es una que nosotros usamos como anglicismo y tiene su propia palabra en español. ¿Cómo se dice sándwich en español? Emparedado. Emparedado, ¿no? Entonces nosotros no decimos, no, quiero un emparedado, sino quiero un sándwich. También hay otros. A ver, ¿cuál otro ejemplo me pueden dar de anglicismo? Profe, qué pena Chat, ¿no? Es que Rodiana me escribió que tenía fallas con el internet, que por eso no pudo entrar, pero que ya están arreglando eso, entonces que ya entra ahorita. Listo, Sarita, no hay Pero, problema. por ejemplo, sería medias y calcetas, ¿no? Pero eso no es de anglicismo, mijo. Pero él le contesta a Sara, Sarita, no hay problema, como la clase está siendo grabada, si no alcanza a entrar, pues ahí la puede ver por YouTube, ¿listo? Listo, dale, profe. Bueno, Pero chat se serviría, ¿cierto? chat, sí, claro que sí, porque chat es la palabra en inglés, ¿cierto? Bueno, como un grupo de mensajería. ¿Cuáles más Y tenemos? chatear.
Chatear es una hispanización. Cha- O sea, lo que cogemos es No, que mentiras. cogemos el sustantivo de chat en inglés y lo volvemos un verbo en español. Nosotros tenemos esas Espagueti. espagueti también, ¿cierto? Bueno, que uno normalmente dice pasta, Jeans. espagueti, pero Sape. también son extranjerías, claro que sí. ¿Cierto? Closet. ¿Cómo? Closet creo que también es uno. No te escucho bien, ¿la de qué? Closet. O sea, casi siempre decimos closet y no armario o algo así. Ah, ok, closet. Yo te estaba entendiendo clases y yo clases, pero ¿qué tiene que ver clases, caramba? Closet, sí, claro que sí, esa es otra palabra que es un extranjerismo. Ah, también casting, ¿no? Cuando hacemos un El casting. casting, sí señor, que uno dice, uy, ¿cómo está ese casting por allá? Pues, no, eso sería casting. ¿Cuál sería la palabra en español, muchachos, para casting? Como audición, Como- creo. Como Prueba. audición, ¿cierto? Como audición. Muy bien. Entonces, bueno, acá no tenemos ejemplos como la palabra esnovismo, como la palabra snob. Gachito, si Snob. que si no me hace retorno. Listo, ya. ¿Cierto? Como snob, snobismo que viene de la palabra snob. ¿Qué significa snob, muchachos? Ustedes que son centennials. ¿Qué es alguien snob? ¿Por qué Como aburrido, como neutro, como raro. como aburrido, como salido de onda, ¿cierto? Como muy Sí. tapado a la antigua, como muy conservador. Eso es algo snob, ¿cierto? Yo no sabía. Y eso que ustedes son centennials. Entonces, Ya, snobismo se le... que boludo significa estúpido. No, obvio no. Fútbol, obvio. Fútbol es una palabra que viene del inglés, igual que voleibol o básquetbol. Nosotros decimos así, nosotros no solemos decir baloncesto, balompié, bueno, y todas las traducciones que serían de los deportes, Para bolas. sus terminologías. Aunque bueno, fútbol como tal es una adecuación diferente porque el término a lo que nosotros conocemos como fútbol se dice en inglés soccer, ¿no? El fútbol Y allá es el skate. fútbol americano. Profe, y skate, como el de la tabla. ¿Se dice Sí, igual? de o skate. qué? Los skaters. También, ¿no? Sí, también tenemos ese anglicismo ahí pegado, ¿cierto? En vez de decir como ¿cómo se diría? Patineta, ¿no es? Sí, pero ¿cómo se le dice al skater? O sea, al que monta skate. Patinador. Patinador. Patinador de tabla. Vicioso. Que patine. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos también japonesismo, ¿cierto? Palabras que hemos heredado en japonés, como la palabra bonsai o la palabra kimono. Ay, por favor, chicos, pilas con... Kimochi. Kickboxing no, papá. Kickboxing es No, una palabra, un kimochi. anglicismo. Kimochi, profe. No kickboxing. Kimochi, ¿qué es kimochi, Triviño? Pues es como decir, como que rico, pero tiene como diferentes formas de hablarse, o sea, como el contexto de la oración, digamos. Polisémica, Pues, varios significados. sí, exactamente. Ok, pero bueno, eso no sería un japonesismo, Triviño, porque no es una palabra que nosotros Ay. tenemos en el uso común, ¿sí me entiendes? O sea, yo no salgo y yo le digo a usted, otosani, arigato, no, o sea, no usamos eso como usual de habla diaria, pero sí, digamos, sí podemos hablar de un kimono y un bonsai, y son palabras que sabe todo el mundo, ¿cierto? Entonces, o sea, se considera extranjerismo cuando casi todas las personas que hablan una lengua toman palabras del extranjero y las adecúan, ¿cierto? Están los italianismos, eso sí hay bastantes, ¿no? Pizza, espagueti, balcón, novela, hay palabras que bueno, se han hispanizado, otras que se mantienen. Profe de francés, ¿no hay? Sí, claro, también hay francés que están aquí dentro de lo que son los galicismos, porque es toda esa Lo del región. baguette y eso, sí, baguette y esa vaina. Baguette, bueno, jardín viene de la palabra jardin, del francés y toda esa vaina. Garage, garage. Bueno, están los portuguesismos, ¿cierto? Que bueno, aunque estas palabras no las usamos mucho aquí en Colombia, puede que sí los usen en otras partes de habla hispana, como saudade y chausquero, que no tengo ni idea que sea un chausquero. Pero bueno, esto es para demostrarles que, digamos, las lenguas de hoy en día ya no tienen dentro de su léxico solo palabras
propias, innatas digamos, del idioma español, sino que se van adaptando y se van integrando muchísimas palabras provenientes de otros lugares y ya después las identificamos como si fueran parte de nuestro propio idioma, ¿cierto? Usted se levanta en la mañana y su mamá le dice, mi hijo, ¿quiere un sándwich? Y su mamá no ha estudiado inglés, no sabe inglés, pero tiene esa palabra tan arraigada y que ya lo dice como si fuera algo más del español. Entonces, por eso se llaman extranjerismos, porque ya hacen parte de nuestra habla común. ¿Listo? Estamos ok, por ejemplo, el ok también es otro anglicismo, ¿cierto? Que significaría como está bien o entendido o estamos, o bueno, tiene varios usos. ¿Listo? Dentro de esto, bueno, hay algo que se llaman los calcos semánticos. Y bueno, vamos a leer este parrafito que me ayuda con esta lectura, por favor. Yo. El español no solo toma palabras de lenguas, sino también significados nuevos para las palabras ya existentes. Este fenómeno se denomina como calco semántico. Por ejemplo, la palabra agresivo significa violento en español. Sin embargo, en los últimos años ha incorporado otra acepción, la de emprendedor, por calco semántico del inglés aggressive. Muy bien. Sí. Los calcos semánticos, como lo acaban de leer, es cuando una palabra empieza a tomar otro significado adicional al que tiene por alguna interpretación en un idioma extranjero. Por ejemplo, aggressive es la forma de llamarle o la forma en que los emprendedores demuestran que están saliendo y están surgiendo, ¿cierto? Entonces, ya hoy en día en el español, entonces se le dicen que son emprendedores, son agresivos, ¿cierto? Ellos van al grano, ellos van al acto. Entonces, ya agresivo no es solo una connotación de alguien que es violento, ¿cierto? Y que hace cosas negativas y repudiables, sino que también agresivo es alguien que toma la iniciativa de emprender o de hacer cosas pues, para mejorar su vida personal y la de los demás, ¿sí o no? Eso es lo que se llamaría el calco semántico, ¿listo? ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos? Sí, señor. Listo, perfecto. Profe, yo no entendí muy bien el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? ¿El de los Lo de la calcos? palabra. Dime. ¿El de los calcos semánticos? Yo no Ajá. entendí muy Sí. bien eso. Bueno, ¿qué otro? O sea, los calcos, vuelvo y digo, o sea, es cuando una palabra empieza a tener otra connotación por uso de esa palabra en otros idiomas o en otras regiones. Por ejemplo, digamos, ¿qué palabra les puedo traer yo de los mexicanismos? Nosotros hoy en día ahora usamos muchos mexicanismos debido a El zape, ¿no? ¿Cómo? Zape. No, pues o sea, toca buscar una palabra que ya existiera acá y antes tuviese otro significado, pero que ahora se le da un nuevo significado debido a que ahora tiene un nuevo uso. ¿Cómo se llama? ¿Reina? ¿Cómo? Güey, chaqueta. Güey, es No, tipo no, persona. eso- Por eso, chama No, de chaqueta, ¿no? No estás entendiendo el concepto. A ver, espere que es que estoy pensando alguna palabra que nos sirva para eso. A ver. Es como, por ejemplo, digamos, la palabra calentura, ¿m? Para nosotros significa algo referente como al erotismo, ¿cierto? O lo asimilamos más a eso. En México la palabra calentura es para fiebre. Es como si de una forma u otra se volviera común decir ya en Colombia, en lugar de tengo fiebre, decir tengo calentura, ¿cierto? Ya calentura dejaría de significar para nosotros lo que significaba antes, que es como una exaltación y una emoción, hijo de madre, o a pasar a tener una nueva significación que sería tener fiebre, ¿cierto? Eso sería un calco semántico, ¿ya? Es decir, que llegue una nueva definición de esa palabra debido a algún extranjerismo, alguna palabra que tiene otra noción en otro lado, ¿sí? Es como O sea, si en México empezaran a usar la palabra, o bueno, la expresión, el regionalismo paila, que nosotros usamos como para decir que algo no está o no va o está mal, ¿sí o no? Es como si en México lo empezaran a usar. Ellos lo usan como el término para referirse a una sartén donde cocinan, ¿sí o no? Sería que hicieran un calco semántico. Cambiarían la significación que le dan y le darían una significación nueva, pero porque se les pegó de el habla de otro lugar. ¿Listo? Ahora sí estamos, Dusan. o sea, un ejemplo también sería ratón, ¿no? Ratón. Como el Bueno, ratón. a ver, explícame. Como el ratón del mouse.
que Y digamos en el otros animal. países le dicen ratón, para nosotros un ratón puede ser una rata de la calle, ¿no? Sí, claro. Pues Pues yo de creo que ahí el calco cuando nosotros tomemos esa misma expresión de decir ratón para llamar al mouse. ¿Listo? Ahí se volvería un calco. Y de hecho, mouse pues es un extranjerismo, ¿no? Es un anglicismo porque mouse es el término en inglés. Bueno, muy bien. Eso es todo entonces por el lado, muchachos, de los extranjerismos. Este temita es cortico. Y el otro que viene es aún más cortico aún. Es un tema que tiene que ver ya con la ortografía. Vamos a hablar de la situación de palabras compuestas. demonios. ¿Listo? Este es cortico, este está en la página 115, muchachos, para el que lo quiera ver. Bueno, para antes de empezar tenemos que entender qué son palabras compuestas. ¿Qué es una palabra compuesta? A ver, alguno que me quiera decir. Eso ya lo deben saber. Es cuando una Pero- palabra se conforma de otras dos, ¿verdad? Muy bien. Sí, Cuando eso. se crea una palabra a partir de fragmentos o partes de otras dos palabras, como taja lápiz, ¿cierto? Taja lápiz es la mezcla entre el verbo tajar y el sustantivo lápiz. Eso sería una palabra compuesta. Aquí vemos algunos ejemplos, miren. De la palabra 6 se hace la palabra compuesta 16, 26, 36, 46, ¿cierto? También, bueno, de ten, del verbo tener, bueno, retén, de retener, ¿cierto? Bueno, acá hay varios ejemplitos que nos muestran cómo se crean palabras compuestas. Entonces, ahora bien, las palabras compuestas tienen una regla de acentuación. ¿Sí? Esta regla, pues, es importante aprenderla para que puedan tildar correctamente cuando estén haciendo producción escrita o cualquier cosa. Ok, yo sí decía que es lo que se le ve a Dusan por ahí un brazo. Es mi mamá. Continúo, sí, ya. Es que yo Pues lo por tenía en la lo que me mitad de la preguntó. pantalla, yo lo veía un pedacito y yo, ¿qué está pasando por allá? Bueno, continúo. Entonces, acentuación de palabras compuestas. Entonces, resulta que las palabras que se usan normalmente en las palabras compuestas, si no llevan tilde, ¿cierto? Es porque son o palabras monosílabas, es decir, que tienen una sola sílaba, ¿cierto? O porque son palabras graves. Las palabras graves o llanas, ¿cuáles son, muchachos? Las que llevan el acento en la que, en la penúltima En la sílaba, boca. ¿cierto? Ya que me la quitó. Muy bien, son las que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿cierto? Gracias, Dusan. Yo sé que le iba a decir, pero bueno, pensé que otro iba a intervenir. Cuando están terminadas en vocal, estas palabras no llevan, o sea, cuando una palabra llana termina en vocal, nunca lleva tilde, ¿cierto? Y las monosílabas, pues usualmente no llevan tilde, excepto los casos que ya vimos en algún otro tema. ¿Sí? A partir de estas palabras, ¿cierto? Cuando esta palabra se vuelve una palabra compuesta, ahí sí lleva tilde, ¿cierto? Según las reglas generales pues, de acentuación, ¿cierto? Entonces póngale cuidado. El número, o bueno, la palabra 6, ¿cierto? No lleva tilde, como lo pueden ver acá arriba. 6 no lleva tilde, es una palabra llana, ¿sí? Pero cuando se une, ¿cierto? Al prefijo 20, que significa 20, ¿cierto? 26, inmediatamente se le marca la tilde. ¿Dónde se le marca la tilde? Donde lleva el acento. ¿Y dónde lleva el acento? En C, porque es una palabra llana, ¿cierto? Una palabra grave, ¿cierto? Es decir, deja de ser grave, o sea, deja de ser una palabra, cuando es llana, cuando es grave solita, no lleva tilde, pero cuando se vuelve palabra compuesta, sí se pone tilde, ¿listo? ¿Dónde? Donde va el acento de la palabra llana, o de la palabra, de la palabra llana. Que mira mi asiento gamer. Y el otro, bueno, es Mi vaivén. asiento. Esto viene Qué del verbo, recho. a ver, por favor, chicos. Perdón. Esto viene del verbo venir, ¿cierto? Ven. Entonces, cuando se forma la palabra compuesta, al monosílabo que compuso la palabra se le pone la tilde, ¿cierto? Aquí podemos ver, bueno, otro ejemplo, ¿cierto? De esperar, el verbo esperar. ¿Mm? Esperar no lleva tilde, pero cuando lo volvemos palabra compuesta como espéranos, ¿cierto? Hay que ponerle tilde. ¿Listo? Eso es. Y ahora, cuando pasa al revés, cuando el monosílabo o la palabra es aguda y lleva tilde, ¿cierto? Cuando la palabra lleva tildecita, en la palabra compuesta ya no lleva tilde, ¿cierto? Pasa lo contrario. Al principio, la palabra grave pues no lleva tilde, ¿cierto? Y cuando se hace la palabra compuesta se le marca la tilde.
Ahora en este caso, este es el segundo caso, cuando la palabra simple lleva tilde, en la palabra compuesta no se le marca tilde. ¿Listo? Vea. Entonces, mire, bueno, aquí vemos en estos casos ocurre ese fenómeno contrario. Las palabras de la columna izquierda llevan tilde, pero al formarse la palabra compuesta, se pierde la tilde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una regla general de acentuación, ¿cierto? Entonces, tío, bueno, a este bicho el carrusel le llaman en otro lado el tío vivo, ¿cierto? Del balón, vea, a baloncesto, ya no se marca la tilde, ¿cierto? Porque no es necesario, porque como la palabra se amplía, cambia la regla de acentuación, ¿listo? ¿Entendimos ahí cómo funcionan estas reglas de acentuación para las palabras compuestas? Sí, señor. Listo, eso es bien sencillo. Señor. Sí, profe. Eso no tiene mayor complicación, muchachos. Entonces, vamos a tomar apuntes de la clase del día de hoy. Igual, les voy a decir qué es, luego les digo el taller y ya, esto lo subo a YouTube. ¿Listo, muchachos? Entonces, nos vamos entonces con la toma de apuntes. El primer título que vamos a poner, entonces va a ser el de los extranjerismos. ¿Listo? Copiamos este primer párrafito que está acá, ¿sí? Que está en amarillito. Eso es página 114. Y posterior a eso, copiamos estos subtítulos de los tipos de extranjerismos que hay y ponemos de a 2 ejemplos en cada uno. ¿Listo? No escriban todos. Sino Profe, ¿me deja tomar screenshot? Lo de arriba, por favor. de esto. Eso. Ya, gracias. Ahora, Profe, yo esta tengo otra una parte. pregunta. Pregúntame. Eso que tú dijiste que, digamos, copiarlo de arriba, ¿es hasta historia o hasta donde dice Hasta son los historia. Solo este pedacito que ok. es amarillo, ¿listo? Luego, Sí, sí. estos ejemplos los vamos a copiar, pero solo da 2 ejemplos por subtítulo, ¿listo? Esto lo vamos a hacer así y luego ponemos como subtítulo los calcos semánticos y copiamos este pedacito que les estoy resaltando, que es desde el español hasta calco semántico nuevamente. ¿Listo? Antes del ejemplo, mejor dicho. Ahí, eso es lo que van a copiar respecto a calcos semánticos. Luego se van a la página 115. Como título va a ser la acentuación de palabras compuestas. ¿Listo? Y, espérenme, bajamos. Caramba. Listo. Entonces vamos a poner, entonces desde donde dice se trata de palabras llanas, ¿cierto? Ah, no, mentiras. Desde son monosílabas o porque se trata de palabras llanas hasta aquí donde dice acentuación, ¿listo? Este pedacito que les pongo aquí en fucsia, ese color, y poner uno de estos ejemplos. Entonces, 26 o 6, 26. Ven, by ven. Esperar, espéranos. Dímelo. ¿Listo? Entonces, van a poner ahí como unos ejemplitos. Y luego hacen lo mismo. Ponen 2 de estos ejemplos, ¿cierto? Y copian este párrafito. Así. Hasta acá. ¿Listo? Esos son los apuntes del día de hoy, muchachos. Y, Profe, ¿esta clase estará en la plataforma? sí, ya ahorita la subo. O sea, apenas termina esto, yo lo convierto, lo subo a YouTube y ya les mando ahí al mismo grupo el enlace a Classroom, la tarea, ¿listo? Para que puedan subir sus evidencias y si necesitan ver el video, pues ahí también va a estar, bueno. Sí, Taller del día de hoy, bueno, muchachos. De la página 115, de la 114, perdón, vamos a hacer el primer punto. ¿Qué nos dice? Indica de qué lengua proceden las siguientes palabras. Utiliza el diccionario si es necesario. Entonces tienen unas palabras, bricolaje, marketing, restaurante, club, café, soneto, chandal, perdón, cartulina, piragua y demás. Y ustedes van a poner de dónde vienen. Si son americanismos, germanismos, arabismos, galicismos. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer de esa página. Y luego pues, vamos para la página 115. Y vamos a hacer de este taller el punto número 2 y el punto número 3. ¿Listo? El punto número 2 nos dice, pon la tilde en las palabras que la necesiten. Justifica tus respuestas. Entonces, ustedes van a poner las tildes donde correspondan. ¿Listo? Y me dicen por qué. Y el punto número 3 dice, corrige los errores que hay en las siguientes oraciones. Entonces, acá tienen unas oraciones, muchachos, ¿cierto? Y las van a corregir.
y las van a corregir para que queden correctamente. ¿Listo, chicos? Eso es todo, son 3 punticos, el punto 1 de la 114 y el punto 2 y 3 de la 115. Eso es la actividad del día de hoy, muchachos.